Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Les invito, así como están de pie, para que abran su Biblia en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 1. El versículo, le invito para que leamos el versículo 19 y el versículo 20. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén. Amén significa así sea. Dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre maravilloso, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz, reconociendo, porque siempre lo ha hecho, Señor, que tu palabra bendice nuestras vidas, que tu palabra es una verdad que nos bendice. Y en esta tarde, Señor, te suplicamos que tu palabra venga y bendiga de una manera especial, extraordinaria, maravillosa, la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí en este lugar. Que tu Espíritu Santo se mueva y obre y trate en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros, para recibir tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo te lo imploro, Señor. Amén. Aleluya. Siempre compartir la palabra del Señor y estar en este lugar es una bendición, hermano, pero es una grande responsabilidad. Pero adoro a Dios porque Él me concede estar esta tarde aquí. Fíjese que voy a leer nuevamente los versículos que leíamos de la segunda carta a los Corintios, pero ahora lo voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra: Timoteo, Silvano y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su palabra. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Fíjese que un día, platicando con una hermana, entramos en el tema, gracias hermosa, entramos en el tema de las promesas de Dios. Y me causó cierto ruido, cierta inquietud lo que ella expresó. Y dijo, pues las promesas son eso. Son promesas y nada más. Y eso que expresó, me motivó en mi corazón, hermanos, el deseo, pues de un día compartir, de investigar sobre las promesas y de un día compartir sobre esto. Y bueno, por eso quiero hablarle en esta tarde de las promesas. Y cuando ella me decía, es que son promesas y nada más. ¿Y qué es entonces una promesa? ¿Usted ha hecho alguna vez una promesa? ¿O le han hecho a usted alguna promesa? ¿Le han prometido algo? ¿Qué son las promesas? Son palabras nada más, son promesas. Hermano, cuando se hace una promesa hay un compromiso de cumplirse, aunque sean palabras. Fíjese, la palabra del Señor, las escrituras, nosotros encontramos
que en el Antiguo Testamento se escribe en el hebreo la palabra omer, que se traduce como dicho o decir, es lo que equivaldría a una promesa. Y se encuentra más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Hay otra palabra también en hebreo, la palabra dabar, que significa palabra. Y es lo que nos viene dando el significado de que es una promesa. Y se encuentra más de 800 veces en lo que es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos una palabra, es evangelia o evangelma, que se traduce también como promesa. Entonces una promesa es un dicho, es una palabra, a la luz del significado de estas palabras, tanto en hebreo como en griego. Y si nosotros nos vamos al diccionario a investigar qué es una promesa, dice que la palabra promesa deriva directamente del latín promisa y significa aclaración o seguridad dada a otra persona con respecto de una situación futura en que uno hará o evitará algún acto específico, en que uno dará también o concederá alguna cosa. Generalmente la promesa pues es en un buen sentido, implicando de alguna manera cierta ventaja o placer a la persona interesada en esa promesa. Eso es lo que dice el diccionario. Hay otra definición de promesa, dice que es un acto y expresión, o sea, son palabras, ¿sí?, con los que una persona asegura que va a hacer una cosa. Y otra definición más, dice el diccionario que promesa, esta me encantó, es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad su palabra. Oiga, ¿y quién más recto y fiel que Dios para cumplir su palabra? La fidelidad, hermanos, es cuando algo es fiel, es algo que no cambia, que siempre permanece igual. Entonces Dios es fiel, Él no cambia. Sí, por eso el versículo que leíamos, Él siempre es, con Él es sí, sí, sí. Entonces Él no cambia. Entonces, si la definición que nos da el diccionario, que es el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad su palabra, Dios, hermano, es el más recto. Él es recto y fiel, porque no hay nadie más recto y fiel para cumplir su palabra, para cumplir sus promesas. Porque llegamos, es cierto, las promesas son palabras, pero ¿palabras de quién? Son palabras del santo, del recto, del fiel, del todopoderoso. Son las palabras de Dios, hermanos. Es Dios quien nos ha hecho muchísimas promesas. Dios, el que no miente, como nos dice la palabra de Dios en Tito 1:2. Dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya nos había prometido desde antes de la fundación del mundo. Es la palabra de Dios quien no miente, el que ha dado las promesas. Oiga, en la Biblia hallamos una gran cantidad de preciosas y maravillosas promesas, como nos dice el apóstol Pedro, ahí en la segunda de Pedro 1:4. Dice maravillosas, grandes y maravillosas promesas. La primera promesa que nosotros encontramos en la palabra del Señor después de la caída del hombre, la encontramos en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15. Dice la palabra, pondré enemistad entre tú y la mujer, cuando se refiere a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de ella. Y luego dice, la simiente de la mujer, prometiendo desde entonces la venida de Jesucristo. Dice, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Dice, y tú le herirás en el calcañar.
Oiga, esta, fíjese, es la primer promesa que encontramos. Y al final, hermano, en el libro de Apocalipsis, encontramos la última promesa del Señor. Dice en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Es la gran promesa de Dios también, hermanos, de que Él vendrá pronto. Pero vea, entre esa primer promesa que encontramos en la palabra y la última que encontramos también en la palabra en Apocalipsis, entre Génesis y Apocalipsis hay muchísimas y maravillosas promesas de Dios. Hay personas que han dicho hay más de 3,000 promesas. Hay gente que se ha puesto a contar y bueno, difieren un poquito. Unos dicen hay 3,565 promesas en la Biblia. Otros dicen son 3,573. Difieren así por un poquito. Pero para no errarle, más de 3,000. Hay libros, hermanos, ¿sí?, que están escritos con puras promesas de la palabra de Dios. Y yo en esta tarde quiero compartir con ustedes precisamente este tema, las promesas divinas. Y le invito a que veamos las promesas divinas desde 3 grandes aspectos. El primero de ellos, vamos a ver la naturaleza de las promesas. Vamos a ver el contenido principal de las promesas. Y también, hermanos, las condiciones principales de las promesas. Entonces yo le invito a que analicemos en primer lugar la naturaleza de las promesas. Indudablemente, hermanos, que la naturaleza de las promesas que encontramos en la palabra es divina, ¿sí? Porque es Dios quien promete, oiga, y jura. Dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 6, le voy a leer algunos versículos. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Dice, los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, o sea, que no cambia. Dios no se va a arrepentir de lo que nos ha prometido en su palabra. Sigue diciendo la Escritura, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son 2 realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, oiga, tengamos, dice el escritor a los Hebreos, un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Esto que le he leído se encuentra en Hebreos, el capítulo 6, del verso 13 al verso 18. Entonces, hermanos, las promesas que están aquí en la palabra son una realidad para los que confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque las promesas son las palabras de un Dios fiel y santo. Dice en Números 23:19. A ver si lo ponen la cita, Números 23:19, para leerlo en esta versión y en otra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Oiga, estamos hablando de Dios, ¿sí? Dice en esta versión, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que Él dice? Hermano, Dios lo que promete lo cumple. No es un simple mortal como nosotros. Déjeme contarle una experiencia en la vida de mis hijos.
Omar estaba en secundaria. Ay, discúlpenme mis hijos. Omar estaba en secundaria, Raquel estaba en la primaria. Y luego Omar decía, mamá, pues ¿por qué le tienen que enseñar a uno química y matemáticas y física? Si yo no quiero estudiar eso, dice yo. Le digo, mijo, es formativo y tienes que, y batallaba. Fíjese, hermano, yo le llegaba a ofrecer, le decía, Omar, te doy 100 pesos y me traes un 100. Nada. Le llegué a ofrecer, hermano, a prometer. Le digo, Omar, te pago 500 pesos por cada 10 que tú me traigas. Y nada, hermano. Y luego Raquel decía, mamá, págamelos a mí. No, mija, usted está chiquita. Y ella sacaba muchos 10. A usted nada más a 10 pesos se los pago. Y pues ahí, pues le pagaba. Todavía me lo quiere hacer efectivo. Ahí me tiene en el refrigerador su boleta, pero fíjese, pasó el tiempo, hermanos. Llegó Omar a bachilleres y le decía, Omar, sigue mi promesa, 500 pesos por cada 10 que tú me traigas. Y nada. Cuando Omar llegó a la universidad, hermanos, y luego los primeros meses, cuando le dieron su boleta, iba feliz de la vida, porque llevaba 10. Mamá, dice, es que cuando entró a la universidad y yo lo veía, dice, mamá, es que esto es lo que me gusta. Y a él le hicieron, yo lo llevé con la hermana Marta Sánchez y le hizo un test, una evaluación psicológica para ver cuáles eran sus aptitudes y todo. Yo decía, pues para ir encaminándolo en la carrera que él vaya a estudiar. Y Marta tenía un alto perfil hacia la carrera que él escogió. Y cuando estaba en la universidad me decía, es que esto es lo que me gusta. Entonces cuando llegó con su primer boleta, pues llevaba 10. Y luego me dijo, mira mamá, no, le dijo, ya no, eso, yo te pagaba los 500 pesos cuando estabas en secundaria y en prepa, pero no, ya no, hermano, ya no me convenía, ¿sí? Vea, los seres humanos somos cambiantes. Oiga, cuando estaba en el instituto bíblico llegaba también bien contento con sus exámenes. Mira, como ellos me dicen, chatita, mira chatita mi examen. No, pero ya no pago, ¿sí? Todavía en mi Zoom me mandaba por el Face, le tomaba foto a sus exámenes y me lo mandaba. Ya no pago. Los seres humanos cambiamos, prometemos y cuando no nos conviene lo que prometimos, ya no lo cumplimos. ¿Le ha pasado a usted? No sé si, bueno, los que son jóvenes llenos de sabiduría como yo, les habrá tocado que muchas veces los papás, cuando pedíamos algo, nos decían, sí te lo voy a dar o sí te lo voy a regalar. ¿Cuándo? Y luego nos decían, el año 2000, ¿le tocó a usted que le dijeran eso? Pues allá el año 2000, y estaba tan lejos el año 2000, pues que decíamos nunca. Cuando llegó el año 2000, ¿cómo? Yo decía, ¿cómo no me acuerdo de todo lo que me prometieron para ir a hacerlo efectivo? Pero no, los seres humanos, hermanos, no cambiamos, ¿sí? De parecer, no somos fieles a nuestra palabra. Oiga, pero quien hace las promesas es Dios, hermano. Y dice la palabra en el versículo que acabamos de leer, que Él no es un simple mortal para mentir ni cambiar de parecer. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que promete lo cumple. Él lo que dice que va a hacer, Él lo hace, hermanos. Oiga, qué maravilloso. Dice, pero tan cierto como que Dios es fiel. Y el mensaje que les hemos dirigido, dice la palabra, no es sí y no. Decían los versículos que leíamos. En Él es sí. Oiga, qué maravilloso. Dice la palabra, el que los llamó es fiel y así lo hará. El que lo ha dicho, hermanos, ciertamente la promesa es una palabra. Decimos, no, pues las palabras se las lleva el viento. No, hermanos, las palabras nuestras quizás sí se las lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, sécase la hierba, se marchita la flor y todo eso se lo lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque son palabras de un Dios fiel, hermanos. Las promesas son las palabras de un Dios fiel y de un Dios que tiene poder para cumplirlas. Dice la palabra en Romanos, el capítulo 4, el versículo 21, plenamente convencido de que Dios, está hablando de Abraham, dice, y Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que le había prometido.
Y humanamente hablando, lo que Dios le prometió a Abraham ya era inconcebible, era imposible que se diera. Sara tenía 90 años, Abraham tenía casi 100 años cuando Dios concede que ellos tengan un hijo. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Y Abraham sabía que quien le había hecho la promesa era ese Dios fiel, ese Dios todopoderoso. Oiga, expresaba el gran predicador Carlos Spurgeon: cuando Jehová se complace en abrir su boca y revelar su corazón, lo hace de una manera digna de él, en palabras de poder y riquezas superlativas. Son palabras, decía Spurgeon, que vienen de un gran Dios, palabras que vienen de un poderoso Dios y que van a grandes pecadores, palabras que obran grandes resultados y palabras que tratan de asuntos de gran importancia. Oiga, si no será de gran importancia, porque aquí son palabras de vida o de muerte, son palabras y promesas vitales, ¿okay? Que si atendemos a las palabras de Dios, a las promesas de Dios, nos pueden llevar a la vida eterna, porque son las promesas de Dios, ¿sí? Pero si no atendemos, hermanos, nos pueden llevar a la condenación eterna. Por eso son vitales que nosotros atendamos a la palabra del Señor y a sus promesas. Las promesas de Dios tal vez no se cumplan de inmediato, como muchos de nosotros quisiéramos que se cumplieran, y más en el momento que las necesitamos, más cuando tenemos esa urgencia. Pero Dios tiene, hermanos, es tan sabio que Dios tiene para todo su tiempo. La palabra en hebreo nos habla de los creyentes del Antiguo Testamento y dice: todos ellos vivieron por la fe, murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Dice, más bien las reconocieron a lo lejos, y ellos pudieron confesar que eran extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, que su objetivo, que su mirada estaba más allá de lo que es aquí en la tierra, estaba puesta en la patria celestial. Y estos santos del Antiguo Testamento murieron con la fe que Dios les tenía reservado algo mejor, en algo mejor en el cielo. Aunque aquí en la vida tuvieron bendiciones, pero la gran y maravillosa bendición la encontraron cuando llegaron con el Señor a la patria celestial. Asimismo, hermanos, nosotros los creyentes debemos perseverar día a día en la fe y en la confianza de que quien ha hablado y quien nos ha prometido es Dios el Todopoderoso. Aunque no veamos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, Él nos tiene preparado algo mejor. Él es soberano y su voluntad, hermanos, siempre será lo mejor para nuestra vida. Fíjese, y como la naturaleza, hermanos, de las promesas de Dios es divina, están disponibles. Aquí sí, quiero ser bien clara. Todas estas promesas, bueno, ahorita le digo la excepción, están disponibles, hermanos, para los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Porque dice que las promesas las tenemos por medio o a través de Jesucristo. Entonces, quien no tiene a Jesucristo en su corazón no puede ser un beneficiario de todas las promesas de Dios. Pero hay una promesa para ellos. Y ahorita le voy a platicar cuál es esa promesa. Por lo pronto le invito a que veamos el segundo aspecto de las promesas divinas, el contenido principal de las promesas. ¿Qué es lo que nos promete Dios? Mire, aquí está, esta promesa es universal, esta sí es para todos, es la más grande, es la principal promesa de Dios para la humanidad y es la salvación de nuestra vida, es la salvación de nuestra alma
por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, cuando cree en Jesucristo, cuando recibe a Jesucristo y recibe, hace válida esta promesa de Dios que la hizo desde Génesis, sí, que iba a venir el Salvador de nuestra vida, y lo recibe en su corazón, entonces se convierte, hermanos, en un beneficiario de todas estas promesas, estas más de 3,000 promesas que encontramos en la palabra. La promesa más grande de todos los tiempos es Jesús. Dios había prometido que iba a mandar al Salvador para que por su gracia nos salve, hermanos, y así fue. Dios cumplió su promesa, y por el cumplimiento de esa promesa es que usted y yo estamos aquí, y ahora le podemos adorar, le podemos alabar, podemos glorificar su nombre. Lo más extraordinario es que lo podemos sentir en nuestro corazón, hermanos, porque Dios siempre cumple lo que promete. Y Él envió al Salvador, y Él se convirtió en el Salvador de nuestra vida. Una vez, hermanos, que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, le decía, nos convertimos en beneficiarios directos de todas las promesas de Dios, porque las promesas todas son dadas a través de Jesucristo. Dice, y todas las promesas son en Él, en Jesucristo sí, y en Él amén. En Jesucristo nos da el Señor todas las promesas. Bueno, ¿y qué contienen estas promesas? Mire, son muchísimas, le voy a decir rapidito, pero todas están en la palabra. No le voy a decir nada que no esté en la palabra. Fíjese, nos da promesas de su presencia. ¿Se acuerda cuando Jacob iba huyendo de Saúl y que estuvo ahí y tuvo un encuentro con el Señor? Y le dice el Señor, he aquí yo estoy contigo donde quiera que tú vayas, yo te guardaré y donde quiera que fueres estaré contigo. Dice, no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. O sea, Dios nos promete su presencia siempre en nuestra vida. A Josué le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y luego ya le sigue hablando el Señor. O sea, Dios nos promete, hermano, que no estaremos solos ni un día. Dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, no estamos solos, su presencia está con nosotros. Hermanos, nos promete prosperidad y éxito. Le dijo a Josué, ¿sí?, que nunca se apartara de su boca este libro de la ley, que lo guardara. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay prosperidad cuando guardamos la palabra. Hay prosperidad, hermanos. Usted lee ahí en Malaquías cuando dice el Señor que lo probemos. Dice que traigamos los diezmos, las ofrendas. Y luego dice, ya hay alimento en mi casa. Y yo abriré las ventanas de los cielos. Y es la palabra, no lo digo yo. Lo dice la palabra del Señor. Entonces son promesas de prosperidad, de éxito, de que nos vaya bien en la vida. Hay promesas, hermanos, de bendición. Dice la palabra de Dios, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Hay de vida fructífera. Dice, serán como árboles plantados junto a corrientes, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego dice el Señor, y todo lo que hacen prosperarán. Promesas de vida fructífera, hermanos, de sanidad cuando nosotros estamos enfermos. Dice la palabra de Dios, este versículo que me encanta, y estas señales seguirán a los que creen. Y luego empieza a decir, en mi nombre echarán fuera demonios, si comen cosa mortífera, no. Y luego dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son promesas de sanidad. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos que le ungen con aceite, hermanos, y hay sanidad. Son promesas de Dios que encontramos en diferentes partes de la Biblia. Tenemos promesas de protección. Dice el salmista, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y
los defiende. Estamos protegidos, hermanos, por el Dios Todopoderoso, de cosas buenas para nuestra vida. Hay promesas de paz, hermanos, de protección. Dice el Salmo 21, ¿verdad? Que ahí tenemos un castillo, hermanos, que somos, cuando nos acercamos al Señor, tenemos la sombra del Omnipotente, la protección del Todopoderoso en nuestra vida, hermanos. Hay promesas de paz, de sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente, hermanos, y sin reproche, y el Señor se la dará. De fortaleza, de fuerza en el Señor. Los jóvenes se fatigan y se cansan, ¿verdad? Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso es lo que promete el Señor, hermanos, de contestar nuestras oraciones. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces, pero clama. Oiga, qué maravilloso es el Señor. Hay promesas de descanso para nuestra alma. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor, que yo les haré descansar. Dice otra versión, ustedes viven preocupados y angustiados, vengan a mí y yo les daré descanso. Son promesas de Dios que tenemos para nuestra vida, de la presencia continua de Cristo con nosotros. Dijo, yo estaré con ustedes todos los días, dijo el Señor, hasta el fin del mundo, a través del Espíritu Santo de Dios. Hay promesas de vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, ¿sí? Y Él nos ha ofrecido, hermanos, la vida eterna. Por eso Juan 3:16 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay promesa, hermano, del derramamiento del Espíritu Santo. La encontramos desde el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Sí? Y luego el Señor la reafirma en Hechos cuando les dice que se queden, hermanos, hasta que sean llenos del poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo. Son promesas que son también para nosotros. Todas las promesas de la palabra son para nosotros. No son para aquellos tiempos, no son para los judíos, son para los hijos de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que reciben a Jesús les da el derecho, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todas las promesas escritas en la palabra son para los hijos de Dios. Y si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted es un hijo de Dios y usted tiene derecho a disfrutar de todas las promesas que el Señor tiene para usted. Tenemos promesas de seguridad en la enseñanza divina, en la palabra. No tergiversar la palabra, estar en la palabra, hermanos, como nos dice el Señor. Promesa de resucitar un día con un cuerpo glorificado como lo hizo Jesucristo. Promesas de las moradas celestiales, hermanos, ¿sí? Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes, dijo Él, también estén. Tenemos esa esperanza y esa promesa de que hay lugares preparados para nosotros en el cielo con el Señor. Tenemos promesas de consuelo divino, de fuerza espiritual, de protección contra Satanás. Tenemos promesas de herencia eterna. Tenemos promesas de tener la corona de la vida un día que lleguemos con el Señor. Oiga, Dios nos ha dado en la Biblia promesas para cada situación que estemos viviendo. Y no va a haber ninguna situación que usted pueda decir, no, pero para lo que yo estoy pasando, Dios no ha prometido nada. No va a haber, porque Dios es sabio y Dios conoce, Dios nos hizo. Si Dios sabe nuestras necesidades y hay promesa para cada circunstancia de su vida. Si usted está afanada, hay promesas. Si usted hay promesas para que usted tenga confianza. Si está en frustración, hay promesas. Si está en opresión, hay. Si está en soledad, hay. Si está en aflicción, en confusión, con temor en su vida, hay promesa para usted. Si necesita paz, hay promesas de paz para su vida. Si necesita alegría, hay promesas
promesas para usted. Si siente que hay una conspiración en su contra, puede leer lo que el Señor le dice. Si hay falta de gozo, si hay falta de perdón, si hay tentación, si hay amargura, debilidad, impaciencia, pereza, tribulación, angustia, derrota, incredulidad, persecución, tristeza, desánimo, desamparo, indecisión, falta de prosperidad, turbación, ansiedad, desánimo, injusticia, si se siente desprotegido, con dudas, inseguro, quebrantado, calumniado, enfermo, si tiene insomnio, hay promesas de Dios para usted. Si hay remordimiento en su vida, si se siente cansado, si está con escaseces en su hogar, si tiene ira en su vida, si tiene rencor, hay promesas de Dios para usted. Si está cargado, si está desesperanzado, hay promesas. Si se siente que es un cobarde, hay promesa de Dios para usted. Si se siente en necesidad, hay promesas. Si siente sed de Dios, hay promesas en la palabra para usted. Hay promesas de salvación, hay promesas de sanidad para todas nuestras necesidades. Hay promesas y no son simplemente promesas. Son palabras del Dios fiel, verdadero y poderoso, que puede ayudarle cualquiera que sea su situación. Más de 3,000, imagínese si Dios no tendrá todos los recursos para solucionar lo que estemos atravesando en nuestra vida. Por último, las condiciones principales de las promesas. Fíjese que el Señor, hay algunas condiciones que pone en algunas promesas. Por ejemplo, para ser salvos, dice que el que cree, porque si no la salvación, hermanos, por Dios, pues todos serían salvos. Pero dice la palabra, los que creen en su Hijo, los que creen en Jesús. ¿Sí? Y hay muchas promesas, hay muchas condiciones para las promesas, algunas condiciones para las promesas. Y una de ellas, hermanos, que se me hace bien importante, es la obediencia. Fíjese, hay veces nosotros decimos, no, pues es que es mentira entonces lo que dice la palabra, ¿sí? Porque yo leo esa promesa que está ahí y le digo, Dios, aquí dice esto, cúmplelo, porque yo necesito que tú cumplas en mí esto que estás prometiendo. Pero el Señor tiene algunas condiciones. Yo le decía a Omar, 500 si te sacas el 10. No le decía 500 si vas a la escuela, ¿sí? O sea, hay condiciones. Y Dios también pone condiciones. Y una de las condiciones, hermanos, es la obediencia. Y en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, los primeros 14 versículos, ahí está bien claro, hermanos, un ejemplo del condicionamiento de Dios que hay y de las bendiciones. Incluso el capítulo, así empieza el título, bendiciones de la obediencia. Dice la palabra, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. La voz, hermanos, son las promesas de Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones. Oiga, y esto me encanta. Dice, y te alcanzarán las bendiciones. Las bendiciones de Dios están persiguiéndonos. Las bendiciones de Dios quieren alcanzarnos. Dice, vendrán. Y luego dice, y te alcanzarán y te adelantarán y estarán sobre ti. Dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios y obedecieres lo que Jehová tu Dios te dice. Y luego empieza a prometer las bendiciones. Le dice, Dios los bendecirá donde quiera que vivan. Bendecirá a sus hijos,
bendecirá sus cosechas y sus ganados. O sea, de lo que usted vive, su trabajo será bendecido. Los bendecirá cuando estén en su hogar. Los bendecirá cuando salgan de viaje. Los bendecirá en todo lo que hagan. Siempre serán felices en donde estén. Nunca les faltará alimento. Tendrán victoria sobre sus enemigos. Y sigue hablando de bendiciones cuando obedecemos a Dios. Usted lo puede leer en su casa, está precioso. El capítulo 28 de Deuteronomio. Y luego después del capítulo 15 en adelante, hermano, habla de todo lo que puede venir a la vida si desobedecemos la palabra de Dios. La desobediencia a Dios también nos trae consecuencias. Así como la obediencia nos trae beneficios y bendiciones, la desobediencia trae consecuencias. Y a veces estamos sufriendo las consecuencias de nuestra desobediencia y queremos las bendiciones de Dios. Y no se puede, porque la palabra de Dios condiciona esas promesas a que nosotros seamos obedientes. Dice la palabra que para el Señor es mejor la obediencia que los sacrificios que se puedan hacer. O sea, es de vital importancia, hermanos, en nuestra vida la obediencia a Dios. Dice 1 Juan 3:22, y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Entonces yo creo que podremos revisar nuestra vida porque el Señor no me ha contestado o porque esta promesa no se ha realizado en mi vida. Si su palabra dice que Él me dará todo lo que le pida, sí, Dios le va a cumplir y se lo va a dar lo que usted le pida cuando usted haga lo que a Él le agrada. Y cuando usted haga, yo así le aseguro que Dios no le va a decir, no, pues no te la doy, pues era tu responsabilidad hacerlo. No, Dios no cambia, Dios es fiel. Y si usted hace lo que Él pide, si nosotros, porque yo también estoy incluida, si nosotros hacemos lo que Él nos pide, hermanos, lo que nosotros le pidamos, Él nos lo va a dar conforme a su voluntad y viendo Él que es lo mejor para nuestra vida. Fíjese, hermano, cuando el Señor Jesucristo está a punto de partir, después de que Él resucitó, dice la palabra que estuvo 40 días entre los suyos, y antes de irse les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Hay una porción de la palabra que dice que se apareció a más de 500. No sé, porque la palabra de Dios no me lo dice, a cuántos eran los que estaban reunidos cuando Jesús les dijo, quédense en Jerusalén. Si eran 500 o si eran más. Pero fíjese, los que obedecieron, hermano, y se quedaron en Jerusalén 10 días, fueron 120. Y dice la palabra que fueron llenos, porque Dios siempre cumple lo que Él promete. A lo mejor, no sé, esto quiero imaginármelo yo, que a lo mejor empezaron ahí, estaban los 500 esperando, ¿no? Pues porque nosotros como seres humanos queremos que las cosas se den en el momento que nosotros queremos. A lo mejor dijeron, no, pues ya se fue, en cuanto llegue al cielo Él nos va a dar el Espíritu Santo, Él lo va a mandar. Y pues ahí a lo mejor esto lo creo yo, a lo mejor ahí se estuvieron y pasó el primer día y nada, y el segundo día y nada, y a lo mejor unos se fueron, y 3 días, no, pues a otros. Hermano, a los 10 días nomás había 120, pero ellos obedecieron, se quedaron y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, de esa experiencia gloriosa, maravillosa, de la manifestación del Espíritu Santo, que todavía repercute y tiene efectos en la vida de la iglesia cristiana hoy en pleno siglo XXI. El cumplimiento de las promesas de Dios es maravilloso, y Dios sigue prometiendo, hermanos, derramar su Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice el condicionamiento, dice, si ustedes que son como padres que son malos les dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A los que se lo pidan.
Pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo y el Señor se lo va a dar. Hay condicionamientos, hermanos, para las promesas, ¿sí? Le decía entonces, y uno de ellos así principal es la obediencia. Pero si no obedecemos a Dios, hermanos, no vamos a recibir muchas de sus promesas. Otra de las promesas, hermanos, condicionadas. Esto me voy a dirigir a los jóvenes, aunque para todos los que tenemos papás es válida. La palabra de Dios dice que honremos a nuestros padres. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Cuando honramos a nuestros padres, cuando nos portamos bien con nuestros padres, dice la palabra del Señor que nos irá bien en la vida. Es la promesa de Dios. Si tú honras, si tú respetas, si tú tratas bien a tus padres, sí, hay promesas de que te irá a ir bien en la vida y que tendrás larga vida. Entonces, hermanos, son promesas que están condicionadas. Jóvenes, honren a sus padres, pórtense bien con sus padres, porque Dios siempre cumple lo que promete. Y si ustedes se portan bien con sus padres, les irá bien en la vida. Esto lo dice el Señor. Fíjese, otra de las condiciones, hermanos, para recibir las promesas es meditar en la palabra. Y para meditar, pues necesitamos leerla. Porque, hermanos, le dijo el Señor a Josué, nunca se apartará, no dejes de leer este libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica, vívelo. O sea, ¿cómo lo vamos a vivir? Cuando lo leemos, cuando lo meditamos, cuando lo vivimos, cuando hacemos de lo que dice la palabra una práctica, cuando somos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, hermanos. Y luego dice el Señor, para que tengas éxito, para que todo lo que hagas te salga bien. Entonces también tenemos que meditar la palabra del Señor. Otra condición, hermanos, es la integridad. Dice el Señor, porque sol y escudo es Jehová Dios. Y luego dice, gracia y gloria dará Jehová. No quitará, dice, no quitará el bien, dice, a los que andan en integridad. O sea, Dios le va a bendecir. El bendecir es una palabra compuesta que es bien decir cosas buenas. Dios va a decir cosas buenas para usted, ¿sí? Y le va a ir bien, no quitará el bien, no quitará lo bueno que Él ha dicho para usted, si anda en integridad. Otra, hermanos, es deleitarse en el Señor. Dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá lo que tú deseas. Deleitarse en el Señor, hermanos, es tener el deseo de honrar al Señor, de alabarlo, hermanos. Deleitarse en el Señor es tener el deseo de alejarse de lo malo, de la senda del mal, hermano, y hallar nuestro sustento, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro deleite en el Señor. Deleitarse en el Señor es hacer su voluntad, hermanos, y vivir con gusto la vida cristiana. Es reconocer la obra de Dios, es disfrutar la palabra de Dios. Entonces, si hacemos eso, hermanos, el Señor va a contestar lo que nosotros deseamos. Gloria al Señor. Nos deleitamos cuando estamos cerca de Él, cuando sentimos su presencia, cuando sentimos y experimentamos su amor en nuestra vida. Una condición más, hermanos, es creer en las palabras de Dios. Dice el salmista, entonces creyeron en sus palabras y cantaron alabanzas. Creyeron en sus palabras y se gozaron, hermanos, porque dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Debemos creer en que las promesas de Dios son para nosotros. Si el diablo nos hace dudar de la palabra de Dios, nuestros corazones van a entrar en angustia, en preocupaciones, en temores. Pero todas las promesas de Dios, decía un canto, son apoyo poderoso de nuestra fe.
¿sí? Todas las promesas de Dios, hermanos, nos fortalecen, nos sostienen. Dios no miente, nosotros eso debemos recordarlo siempre. Su palabra sostiene el universo, su palabra sostiene la vida. Él tiene el control absoluto de su creación y no va a pasarnos nada que Dios ignore o no quiera que suceda. Él no pondrá nunca, hermanos, una carga sobre nosotros que nos aplaste. Muchas veces habrá cargas sobre nuestra vida, pero Él nos dará hombros más anchos, nos dará brazos más fuertes, nos dará corazones, hermanos, guerreros, para que nosotros seamos capaces de soportar lo que venga a nuestra vida y lograr la victoria. Pero usted siempre tiene que estar con la seguridad en su vida de que es Dios el que le ha hecho las promesas y no es ningún hombre. Yo podría seguir hablándole de muchas, hermanos. Ay, es un deleite estudiar las promesas del Señor, pero el tiempo pues ya se me acabó. Pero en esta tarde, hermanos, quisiera hacer una invitación para las personas que no se han decidido a entregarle su vida al Señor. A lo mejor muchas veces usted ha escuchado, muchas veces ha venido, le han hablado y usted se ha resistido a hacer válida la promesa de salvación, la más grande y maravillosa promesa que Dios ha dado al ser humano, la salvación de sus vidas. Y en esta tarde usted tiene la oportunidad, mire, porque si no acepta a Jesús en su corazón, si no tiene a Cristo en usted, esas más de 3,000 promesas que hay en la palabra, con toda la pena y todo el respeto del mundo, déjeme decirle que no son para usted. Nomás las va a ver que llegan a otras vidas. Pero si usted recibe a Jesucristo en su corazón, usted se hace beneficiario inmediatamente de todas las promesas que Dios tiene para usted. La palabra de Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pecado separa al hombre de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos, alejados, separados de la gloria de Dios. Oiga, pero dice, se iba derecho a la muerte. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Dice, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es Cristo Jesús, hermanos. Entonces, para todas las personas que no han recibido a Jesús, dice el Señor, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor a sus vidas tiempos de refrigerio, para que venga la paz, el gozo, toda la tranquilidad, la salud, todo lo que el Señor da. Dice que Él cambia nuestro lamento en gozo. ¿Sí? Que Él quita las cenizas, lo opaco, lo gris de nuestra vida, lo que nos tiene asolados en soledad, y Él lo cambia en alegría. Esa vida gris que tenemos antes de venir a Cristo, Él la convierte en una vida de colores maravillosa. Por eso es mi invitación en esta tarde. No decía Salomón ahorita cuando antes de darme lugar, no es una casualidad. Es lo que Dios tiene para usted, no son mis palabras, es Dios hablando a su vida. Es el tiempo que usted crea en el Señor y que usted lo confiese con su boca. No que se confiese, no, que lo hable, que lo diga, que diga, sí, Jesús es el Señor, sí, y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, que Jesús está vivo y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo delante del Padre por nosotros. Créalo y declárelo.
Recuerde, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. No se rehúse, es la oportunidad que Dios le da este día, una vez más, para que usted reciba a Jesucristo en su corazón. Es lo más maravilloso, es lo más bello ver el cumplimiento de esta promesa divina realizada en nuestra propia vida. Es una experiencia única, personal, maravillosa que Dios tiene en esta tarde para usted. Si usted se decide y es valiente, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. No sea un cobarde y reciba a Jesucristo en su corazón. Comprométase con el Señor. Declare y dígale: sí, Jesús, creo en ti, creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, creo que resucitaste, que estás a la diestra de Dios, que me amas, que es tu Espíritu Santo el que ha estado trabajando como el agente que tú enviaste para que la salvación viniera a mi vida. Dele la oportunidad a Jesús de entrar a su corazón en esta tarde, de tal manera que ahorita que usted salga pueda salir como una nueva criatura. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasan y que en el momento que recibimos a Cristo todo es hecho nuevo. Dese la oportunidad en esta tarde. Y para nosotros, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, hermanos, hay muchas promesas. Y hay la última promesa de que nos habla la palabra de la venida del Señor. Dice: el Señor no tarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza, es paciente para con todos, porque no quiere el Señor que nadie, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Pero la venida del Señor, hermanos, hoy más que nunca está más cerca. Entonces tenemos, hermanos, que vivir, que obedecer la palabra, que creer, que cumplir con lo que Dios dice para nuestra vida, para que disfrutemos sus promesas mientras estemos aquí y estemos listos para que si el Señor viene este día o viene mañana, tengamos la entera certeza de que nos vamos a ir con Él. Yo no sé cuál será la situación que usted esté pasando y diga: gloria a Dios, porque yo estoy lista para irme con el Señor. ¡Ay, maravilloso! Véngase a este altar y dígale al Señor: gracias, Dios, gracias. Yo no sé si usted esté pasando por una situación que requiera que alguna de estas promesas, y le mencioné unas pocas, pero que alguna de las promesas de la palabra de Dios se haga realidad en su vida. Venga con el Señor, platíquele al Señor, comprométase con el Señor y verá que usted va a disfrutar de tantas bendiciones, cosas buenas que Dios ha dicho que son para usted. Son las palabras, las promesas de Dios. Y quisiera invitar, si hay alguna persona que quiera recibir a Cristo en su corazón y que quiera pasar a este lugar en esta tarde, es una maravillosa oportunidad, no la desprecie. ¿Habrá alguna persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón? ¿Qué quiere decir? Oiga, conviene aceptar a Cristo. Cuando lo aceptamos, ¡ay! Grandes y maravillosas promesas son para mí. Y lo más maravilloso es una vida eterna con el Señor. ¿Habrá alguna persona en esta tarde que quiera recibir a Cristo? Dice la palabra: he aquí es el tiempo aceptable, es el día de salvación. No endurezca su corazón. Es Dios que le ama, es Dios que quiere que usted tenga todos los beneficios que Él ha prometido para su vida. Decídase y acepte a Jesucristo en su corazón. Bueno, no hay ninguna persona. ¿Habrá alguien que quiera pasar a este altar, hermanos, y decirle al Señor: Señor,
quiero hacerme acreedor, quiero hacerme el beneficiario número 1 de tus promesas. Ayúdame a cumplir tu palabra, ayúdame a serte fiel, ayúdame a obedecerte, Señor, para que yo pueda disfrutar de todo esto. Querrá venir a este altar, hermano, a pedirle al Señor. Dios tiene grandes cosas. Mire, cuando venimos a este lugar o cuando estamos en nuestra casa, cuando sentimos su presencia, es algo especial y maravilloso, hermanos. Es el cumplimiento de una de sus promesas. Cuando descansamos en Él, que estamos angustiados, atribulados y descansamos en Él, es algo especial para nuestra vida. Es el cumplimiento de sus promesas. Cuando creemos lo que Él puede hacer en nuestro cuerpo y sanarnos, y Él nos toca, hermanos, hemos experimentado, yo en mi cuerpo he experimentado la sanidad de Dios. Es el cumplimiento de sus promesas. Ahí en su lugar, yo sé que usted necesita el cumplimiento de muchas promesas de Dios en su vida. Ahí pídale a Dios, clame a Dios con todo su corazón, pero clame. Dios tiene grandes y maravillosas cosas para usted. Hay mucha gente, y usted lo habrá escuchado, ese eslogan que dice: lo mejor está por venir. Cada día Dios tiene mejores cosas para nosotros, porque su misericordia es nueva cada mañana. Hoy la misericordia de Dios es nueva para usted. Lo bueno de Dios es fresco para usted, es para hoy, para que usted lo reciba, para que usted lo experimente, que usted pueda sentir a Dios, la realidad de lo que es Dios. No es puras palabras, no es promesa, es una realidad, Dios, en la vida del ser humano. Clame a Dios, tenga contacto con Dios, que haya una relación de intimidad de usted con Dios. Es algo maravilloso.